De Venezuela, el equipo de Venezolana de Televisión, su programa Contragolpe, está el día de hoy rindiéndole también un homenaje al padre de la patria, nuestro libertador Simón Bolívar. Estamos en el Archivo General de la Nación, lo que tenemos a nuestras espaldas son la bóveda que se construyó especialmente para albergar las colecciones vinculadas con nuestro libertador Simón Bolívar. Ese va a ser nuestro tema de hoy y para poder darles más información al respecto nos acompañan a mi izquierda el profesor Luis Pellicer, director del Archivo General de la Nación. Está con nosotros también Carlos Manuel Bravo Echenique, coordinador de colecciones especiales, y Félix Ojeda, investigador. Gracias por recibir al equipo de Venezolana de Televisión en un lugar tan especial, no solamente para las venezolanas y los venezolanos, sino también para toda la humanidad. Empezamos con usted, profesor Pellicer. Quisiéramos saber, en primer lugar, del lapso transcurrido desde que se recuperaron los archivos del Libertador que estaban en poder de la Academia Nacional de la Historia hasta este momento, ¿qué se ha hecho? Bueno, se recuperó el archivo del Libertador y también el archivo del generalísimo Francisco de Miranda en el año 2010. De allí en adelante, el equipo del Archivo General de la Nación emprendió las tareas, primero de digitalización de los originales del archivo del Libertador, que digamos de eso no había nada avanzado en el país, había unos microfilm por ahí que se ven en muy malas condiciones, pero ya tenemos más del 70% digitalizado. Eso es un proceso que, digamos, un proceso largo, minucioso y además debe ser muy cuidadoso debido al material del que se trata. Tenemos unos escáneres que son unos escáneres especiales, llamamos escáner planetarios, y con ese el equipo de digitalización ha, digamos, avanzado ese 70%, pero además de eso, después de digitalizar hay que limpiar la imagen de manera que quede la edición tal como está en el original, que es el trabajo de edición. Aparte de eso, nosotros hicimos la digitalización en OCR, es decir, como texto, de varias colecciones de escritos del Libertador que fueron publicadas por diferentes instituciones. Por ejemplo, Escritos del Libertador, que es un trabajo que hizo en principio la Sociedad Bolivariana y después la Academia Nacional de la Historia. Son 33 tomos, eso los digitalizamos en OCR, pero implica también un trabajo de cotejo con los originales y después de corrección para su publicación. Los archivos del Libertador van a estar disponibles en Internet, como los del General Miranda, generalísimo. Así es. Ya estamos trabajando, ya incluso tenemos la página web, la tenemos todavía, digamos, en los servidores internos del archivo, es decir, que no está todavía en el ciberespacio, pero que yo creo que pronto podría estar. Allí tenemos cerca de 12.300 y tantos documentos transcritos. Del Libertador. Del Libertador, y tenemos toda la colección Oliari, es decir, las fotografías de los documentos que están en la colección Oliari, que son cerca de 34.000 imágenes que tenemos digitalizadas. Le preguntamos a Bravo Echenique en qué condiciones recibe el Estado venezolano, el gobierno nacional, los archivos del Libertador, las colecciones que comprenden el archivo del Libertador. Bueno, una vez ya por orden presidencial de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, con el decreto 7.375, se procede al rescate de los mismos, lo cual se comisionó. ¿Por qué habla de rescate? Como si los documentos hubiesen estado secuestrados. Bueno, te lo digo porque el acceso en parte de ese legado histórico era de alguna manera un poco restringido con relación al horario y todo aquello. Cuando estaban en la Academia Nacional de la Historia. Una vez que se hizo ese anuncio, se nombró una comisión integrada por el entonces ministro de Cultura Farruko Sesto, la viceministro, la profesora Carmen Borges, y el viceministro Pedro Calzadilla, que es el actual ahorita ministro de Cultura. Bueno, ahí se hizo esa articulación y se procedió a nombrar por parte del Archivo General de la Nación 10 integrantes para que se hiciera ese inventario con relación a... ¿Usted formó parte del equipo que hizo el inventario? Yo formé parte del inventario y ahí se cotejó folio por folio
se numeraron y se vio el estado con que se encontraba el archivo del Libertador. ¿En qué estado se encontraba el archivo de Lo Bolívar? cual, vamos a decir que estaba en resguardo, en buen resguardo, en una bóveda, lo cual estaba en un ambiente, por decir, adecuado pues para los mismos. Pero como se conoce que el ente rector en materia archivística de Venezuela es el Archivo General de la Nación, y las condiciones aquí, se hizo una bóveda especial para resguardar los mismos. Actualmente, bueno, se encuentran en la bóveda con las condiciones adecuadas para resguardar esa documentación. Le preguntamos a Félix Ojeda, también como historiador e investigador, ¿qué cosas han encontrado en el archivo del Libertador que quizá las venezolanas y los venezolanos no conocemos tanto? Mira, es mucho la documentación, muchísima la documentación que contiene el archivo del Libertador. Por desgracia, el acceso, como dice Carlos, era muy restringido. Los historiadores estábamos, digamos, frenados a la hora de poder consultar el material. Había sí, existen varias colecciones impresas en las que uno puede acceder a la documentación. Sin embargo, bueno, los que nos especializamos, los que gustamos de trabajar con documentos, preferimos trabajar siempre con los originales. Y en ese caso era difícil el acceso. Era dificilísimo el acceso mientras estuvieron a cargo de la Academia Nacional de la Historia. Lo que estamos haciendo en estos instantes es que vamos a mostrar la documentación que no ha sido tan difundida del Archivo del Libertador. Estamos comenzando por Oliari, que sí es... ¿Cuántas colecciones incluyen el Archivo del Libertador? 8 colecciones, en total son 287 tomos que contiene el Archivo del Libertador. En su mayoría, las primeras 3 secciones son las que han sido más trabajadas, las que más se conocen, las más publicadas. Las otras colecciones, pues el acceso ha sido un poco más restringido, y la idea es que en lo futuro llevaremos todas las colecciones a la página web para que estén disponibles a todas las personas que quieran investigar. Las colecciones del Libertador, hablamos de documentos escritos por el Libertador, documentos dictados por el Libertador, sí, bueno, y documentos sobre el Libertador. Bolívar no tenía la costumbre de escribir mucho, él mantenía una secretaría. Muchos de sus secretarios fueron amigos muy personales, los siguieron a lo largo de su carrera, de su trayectoria. Tal es el caso, por ejemplo, de Pedro Briceño Méndez. Hay muchísima documentación del general Pedro Briceño Méndez, quien era secretario de Bolívar, pero era Bolívar quien, en la mayoría de los casos, redactaba la documentación, la dictaba, y ellos sencillamente se dedicaban a copiar los documentos. En el archivo hay también documentos sobre el Libertador. Sí, muchísimo. Por ejemplo, ¿cómo veían los realistas a Simón Bolívar? ¿Hay registro de eso? Sí, porque fíjate, la guerra de independencia no solo fue una guerra con armas, también fue una guerra de cartas. La información tenía que fluir constantemente, eso es pues obvio en todas las contiendas bélicas, de modo que había mucho de intersección, de correspondencia, espionaje. De modo que los patriotas llegaban a intersectar mucha de la correspondencia realista. Por ello hay muchas cartas de oficiales españoles en el Archivo del Libertador, entre ellos Morillo, Miguel de la Torre, cantidad. Profesor Pellicer, ¿qué visión tenían los realistas de Simón Bolívar? Sí, no, bueno, otra cosa también es que no solamente cartas que se intersectaban, sino correspondencia que se intercambiaba entre Bolívar, Morillo y de la Torre, por ejemplo, cuando se firman los tratados de armisticio y de regularización de la guerra. Ellos, en general, tanto Bolívar de ellos como ellos de Bolívar, tenían ambos muy buena opinión, porque además compartían una ideología. Es decir, Morillo y de la Torre eran liberales y eran republicanos. Pero estaban al servicio de la corona. Pero estaban al servicio de la corona, como militares que eran, tenían que, digamos, su deber era obedecer al régimen legítimo que para ese momento era la corona española, por lo menos allá en España. Ya aquí en Venezuela no era un régimen legítimo. Y tanto Morillo como de la Torre en el año 20, un poco antes de firmar el armisticio, son los primeros que reconocen la República de Venezuela y la República de Colombia, que ya se había integrado por lo menos con Nueva Granada y con Venezuela. Hay una carta
Una relación, al menos epistolar, cordial, aunque no lo haya sido así en el campo de batalla. Sí, muy cordial diría yo. Siempre se dirigían en muy buenos términos, incluso en términos amistosos, con mucho respeto, con mucha consideración y sobre todo reconociéndose en la ideología compartida que era la ideología liberal. Y tanto de la Torre como Morillo como Bolívar a ellos, siempre le decían, siempre estaban en la posibilidad de no continuar la contienda bélica, tanto porque afectaba, ambos reconocían que afectaba a la población, pero que también afectaba a sus lazos amistosos. Bueno, Morillo y Bolívar se entrevistan, ¿verdad?, en Trujillo, se dan un abrazo, y hay una anécdota acerca de eso, porque Bolívar en campaña no es el Bolívar que nosotros conocemos, trajeado, etcétera. Bolívar de los Cuadros. Bolívar de los Cuadros. Bolívar en campaña era un hombre además pequeño, como era la estatura del Libertador, pequeño de estatura, ¿no? Grande en su ideología, en su acción, en su pensamiento, pero vestía de poncho, con sombrero de cogollo, y iba montado en una mula. Cuando Morillo se acerca, el grupo que viene a entrevistarse con Morillo, dice, bueno, ¿cuál de estos es Bolívar? Entonces le dicen, este que viene montado en una mula, y entonces Morillo se asombró, dijo, este hombrecito fue el que nos derrotó. Eso está bien documentado, está registrado. Sí, eso está registrado. Sí. Y lo dicen, digamos, los historiadores de los más estudiosos de Bolívar, como por ejemplo el difunto general Bencomo Barrio, que fue curador de la colección y al que también le rendimos honor porque es un hombre que trabajó muchísimo apasionado por Bolívar. Apasionado por Bolívar y apasionado también por los aspectos militares de la independencia venezolana. El hecho de que el archivo del Libertador esté disponible en Internet, que es el esfuerzo que están realizando con la digitalización y el trabajo con los documentos, ¿qué va a permitir? ¿Se va a bajar a Bolívar de las estatuas, como dicen ustedes los historiadores insurgentes? Sí, yo creo que, fíjate, a partir de que comienza digamos, esta nueva etapa revolucionaria en Venezuela, a partir del 98, Bolívar se bajó de las estatuas, que era donde le convenía tenerlo a las oligarquías. Fíjate tú que hicieron ese panteón que hizo, ese panteón antiguo que nosotros conocemos, que incluso queremos porque está en el imaginario colectivo, fue el homenaje que le hizo la oligarquía a Bolívar. Es un panteón, digamos, pequeño, además de pequeño, es un panteón donde no entra el pueblo venezolano, sino que entran así las autoridades, y fue hecho para eso, para que entraran únicamente los exégetas de Bolívar y las autoridades, para tenerlo siempre aprisionado, como hicieron con el archivo. El archivo estaba allí, era conocido únicamente por un grupo, ¿verdad?, como una secta de sabios que eran los únicos que podían estudiar a Bolívar. No, todos podemos conocer a Bolívar. Yo creo que además es necesario que todos conozcamos a Bolívar, pero además que lo conozcamos en su tinta, que leamos a Bolívar directamente, que leamos el discurso de Angostura, la Carta de Jamaica, pero que leamos la correspondencia personal de Bolívar, que es de una hermosura esa correspondencia, la manera como escribía Bolívar, además de que es uno de los representantes del romanticismo del siglo XIX venezolano, por la prosa, no solamente por la belleza, sino por las ideas de Bolívar, que además se entienden y que son clarísimas. Bolívar es el creador de la teoría y la práctica de la Revolución de Independencia. Y una de esas cosas que nosotros tenemos, y que es vigentísima en este momento, es precisamente que nosotros estamos en el logro nuevamente de la independencia, pero que hay un elemento que Bolívar señalaba ya hace 200 años, que es que la independencia en América del Sur y en el Caribe no puede ser completa si no es una independencia con integración de los países. Ese Bolívar no fue negado, ese Bolívar que usted está describiendo, que escribía de esa manera, que tenía esas ideas. Primero tenía muy poca difusión, siempre ha habido, digamos, gente que ha tratado de que el pensamiento de Bolívar se conozca, pero no que se popularizara, igual como quisieron y lo lograron, despopularizar lo que llamamos el culto a Bolívar. El pueblo venezolano siempre ha querido a Bolívar, lo ha querido. El culto a Bolívar no es una cosa que nace
digamos, después en 1842 cuando se trasladan los restos del Libertador de Colombia a Venezuela. El culto a Bolívar era una cosa que existía antes con Bolívar en vida. A Bolívar le celebraban el santo, se lo celebraban en la calle, con fiesta, con parranda. En 1828 Bolívar estaba en Colombia y aquí había una situación difícil políticamente y la hermana María Antonia le escribe a Bolívar que toda la gente de todas las castas, de todos los estratos, pasan por su casa a ver su retrato, que unos lloren, que otros gimen, que todos lo colman de bendiciones. Es decir, Usted lo describe como que había una adoración a Bolívar con Bolívar vivo. vivo, sí, había una... ¿Y qué pasó con la muerte de Bolívar? ¿Qué sucedió con su muerte? Bueno, ¿Se intentó acabar con eso? en principio se intentó acabar con Bolívar en vida y acabar con el amor del pueblo, que el amor que le tenía el pueblo a Bolívar, ya Bolívar en vida, pues desde el año 28, eso, digamos, crece mucho más esa guerra en contra de Bolívar. A Bolívar incluso le niegan la entrada a Venezuela ya en el año 29. No obstante, el pueblo venezolano, y yo creo que el pueblo colombiano y el pueblo latinoamericano siempre quiso a Bolívar. Eso, por ejemplo, de que la separación de Colombia fue como un hecho natural, que había condiciones económicas, sociales y políticas para que se separara Colombia. Bueno, sí existieron esas condiciones, pero eso no significó que todos asumieron aquí que la separación fue natural. No, aquí, está aquí la documentación en el Archivo General de la Nación, rebeliones en todos los pueblos y en todas las provincias de Venezuela en contra de la separación de la Gran Colombia y en defensa del general Bolívar, como se decía. Eso está documentado, que no es que masivamente se aceptó la división, la separación de Colombia. Totalmente falso. Se rebeló el pueblo venezolano y se rebelaron muchos de los generales afectos a Bolívar en contra de esa separación. ¿Y por qué finalmente privó lo que Bolívar no quería, la división? Claro, por los egoísmos, y sobre todo los egoísmos de las oligarquías, que además hicieron una tarea ideológica después de 1830 en tratar de convencer al pueblo de que la unión era más bien perjudicial a las naciones que antes estaban unidas. Pero que te voy a decir una cosa, no lo lograron, porque si el siglo XIX fue un siglo de rebeldía, de insurgencia, en contra de la imposición de un Estado liberal, que es un Estado excluyente absolutamente, el proyecto liberal, pero el liberal salvaje, ese era el salvaje como es salvaje ahora el neoliberalismo. Del neoliberalismo, ¿sí? Pero el pueblo nunca se dejó, por eso el siglo XIX es un siglo de rebeliones e insurrecciones permanentes, pero además durante el siglo XIX y a principios del siglo XX, existieron proyectos de restituir la Gran Colombia. Existieron varios proyectos durante la Guerra Federal, no se pudo. A principios de la separación, en el año 34, otro proyecto, ¿verdad?, entre los países hermanos por restituir a la Gran Colombia. Y uno de los más importantes fue a principios del siglo XX, con Cipriano Castro, Eloy Alfaro y otros latinoamericanos que trataron de restituir la Gran Colombia. Los intentos de recuperación de la Unión Latinoamericana que está describiendo el profesor van a estar incluidos en este archivo de Bolívar en cuando son posteriores a su muerte, que se han planteado también como en este proyecto integral de colocar a Bolívar en Internet. Bueno, mira, de antemano hay que decir que ese es un archivo de una connotación continental. El archivo de Bolívar no solo es importante a Venezuela, o sea, la gesta libertadora del Bolívar lo llevó por el sur, tan lejos como países como Bolivia, de modo que el archivo encierra muchísima documentación de estas naciones, entre ellas, por supuesto, Ecuador, Perú, que estas Chile. naciones no conocen necesariamente. Sí, hay documentación de estos países que está en el Archivo del Libertador que ellos no conocen y que, imagínate tú, llevarlos a un portal web en los que tendrá acceso cualquier persona en cualquier parte del mundo es sencillamente un logro fantástico, no solo para la historia de nuestro país, sino también para la historia de nuestra región. Es decir, este es un proyecto continental, al igual que lo fue el del Libertador,
bueno, estamos consagrados, por supuesto, a este trabajo en vista de la connotación que representa para la integración de nuestros países. En el Archivo del Libertador estamos integrados como región, como historia. Para ustedes como historiadores no hubo acceso a documentos de Bolívar. En los manuscritos. Ustedes decían que no, que era prácticamente inaccesible la documentación del Libertador o sobre el Libertador de la época de la Guerra de Independencia. Y lo mismo ocurría también, por supuesto, con el archivo de Francisco de Miranda. Yo creo que, de hecho, el archivo de Francisco de Miranda era más restringido el acceso que el mismo archivo del Libertador. El archivo del Libertador se te permitía en algunas ocasiones especiales, tal vez mirar la bóveda, pero no acceder a la documentación. De modo que nosotros, al llevar toda esta documentación al Internet, es sin duda una puerta, continental. Una puerta al mundo en el pensamiento, en la vida y en la obra del Libertador. Nosotros vamos a tener la oportunidad de ingresar a la bóveda con todas, hacemos la aclaratoria públicamente con todas las restricciones del caso para poder mostrar algunos documentos para compartirlos con todo el pueblo venezolano. Pero antes de pasar a la bóveda y para cerrar esta parte de la conversación, profesor Pellicer, ¿a partir de cuándo va a estar disponible Bolívar en Internet? A partir de que el presidente Chávez. Instrucciones del presidente Chávez para ponerlo en Internet. Yo creo que una de las cosas más importantes aquí, yo quiero repetirlo, Bolívar fue el teórico de la revolución independentista. Y otra cosa que me gustaría a mí sugerir, porque yo creo que debemos aprovechar cada momento para que en los momentos en que compartimos, en que podemos compartir con el pueblo, en que nos están escuchando, que sea un momento didáctico, como dice el propio comandante, que sea un momento de reflexión, de compartir saberes. Creo que es muy importante que nosotros rescatemos el estudio de la obra y del pensamiento del Libertador. Mire, la obra y el pensamiento del Libertador no es estudiada prácticamente en ninguna universidad venezolana. Tampoco en la Universidad Central de Venezuela, de donde provienen ustedes o la gran mayoría. Para nada, es decir, ahí no hay una cátedra. Han dado, digamos, unas electivas, unos seminarios, casi siempre para tratar de dar una imagen del Libertador contraria a lo que es realmente la obra del Libertador, sabiendo muchos de esos historiadores que realmente lo que quieren ocultar es el pensamiento revolucionario del Libertador. Y ¿Por qué lo quieren ocultar? Bueno, porque es que es muy parecido al pensamiento revolucionario que tenemos nosotros en este momento, independientemente de que son momentos diferentes, pero si nosotros no podemos pensar que la independencia de Venezuela, que la hemos logrado nuevamente una independencia política y vamos hacia la soberanía plena en términos alimenticios, tecnológicos, cognitivos incluso. Sí, además vencemos el 7 de octubre, que yo creo que es el momento cumbre para que nosotros podamos lograr esa independencia plena y la soberanía plena. Pero indiscutiblemente nosotros estamos peleando con algo que es mucho mayor, que es el sistema capitalista mundial. Y si nosotros logramos además una unidad latinoamericana y caribeña que nos permita hacer un bloque de poder que se pueda enfrentar al imperio, bueno, ahí sí podremos hablar de una verdadera independencia. Y eso está en el pensamiento del Libertador y está incluso proféticamente dicho, ¿verdad?, cuando habla de los Estados Unidos en aquel momento. No solamente habla de Europa y de la Santa Alianza en contra de estos países, sino también de la posibilidad de que Estados Unidos se erigiera, como se erigió, en un imperio que nos amenazaba y que hizo un neocolonialismo también en nuestros países. Hay que estudiar la obra y la acción del Libertador. Pocos hombres, por ejemplo, Lenin es un hombre de pensamiento y de acción, pero el nuestro es Bolívar. Miranda también lo fue, pero el nuestro es Bolívar. Y en pocos documentos nosotros podemos ver la teoría bolivariana de la independencia, de la revolución independentista, de la revolución independentista. Con que nos estudiemos al menos dos, el discurso de Angostura y la Carta de Jamaica, pero tenemos que hacerlo discutiendo y tenemos que hacerlo que nuestros niños además
lo estudien, que nuestros maestros, que nuestros profesores lo estudien. No es nada difícil hacerlo. Lo que hay que hacer... ¿Usted llamaría a leer a Bolívar y a debatir sobre Bolívar? Y a discutir sobre Bolívar y a que nos demos cuenta de la vigencia del pensamiento. Nosotros no estamos rescatando en la Revolución Bolivariana a Bolívar por no dejarla, estamos rescatando con conocimiento de causa de que Bolívar es importante para esta revolución. No es nada más Marx, no es nada más Lenin, no es nada más el pensamiento marxista, es también la teoría revolucionaria de Bolívar. Antes de finalizar... Que también es de Simón Rodríguez. Antes de finalizar, profesor, le queremos preguntar cómo son sus relaciones actuales con la Academia Nacional de la Historia, después del forcejeo que sabemos que ocurrió por el Archivo del Libertador. Bueno, con la Academia en general, yo sigo pensando que la Academia es una institución jurásica, una institución que además no tiene, digamos, como ninguna... Eso no es irrespetuoso con sus propios profesores. Como no tiene razón de ser, creo yo. La Academia, porque existe el Centro Nacional de Historia, existe el Archivo General de la Nación, no obstante, existen y son, ¿verdad? Es una institución del Estado venezolano. Ahora, ahí hay académicos que, bueno, son francos opositores a la revolución bolivariana, tienen todo su derecho a oponerse, pero no a oponerse desde el lugar de la academia y no usando la academia y la ciencia, ¿verdad?, como monopolio para hacer esa oposición. Nuestra relación... Un tema para debatir, en todo caso. Claro, sí, eso lo podemos debatir. Las relaciones ahorita, bueno, han mejorado con la llegada del profesor Ildefonso Leal, que es un hombre además decente, ¿no?, que no necesariamente está con el proceso revolucionario, pero sabe respetar la institucionalidad tanto de la academia como del Estado bolivariano. Vamos a hacer una pausa, profesor. Nosotros, como lo prometimos anteriormente, vamos a tener la posibilidad, con todas las precauciones del caso y la protección de vida, sobre todo para los documentos, hablamos de documentos de hace 2 siglos, de poder ingresar a la bóveda que se hizo especialmente para albergar esta documentación y poder mostrarle a todo el pueblo venezolano el proceso de digitalización de los documentos de nuestro libertador Simón Bolívar. Quédense con nosotros, en minutos regresamos con más de este programa especial. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe. Estamos en este momento con un equipo mínimo de producción de Venezolana de Televisión dentro de la bóveda donde se encuentran resguardados los documentos de nuestro libertador Simón Bolívar y también del generalísimo Francisco de Miranda. Recordamos que los documentos del generalísimo Francisco de Miranda ya están disponibles en internet. Próximamente van a estar disponibles los de nuestro libertador. Vamos a tener la oportunidad de mostrarles algunos. Estamos en compañía de Félix Ojeda, investigador, y de Carlos Manuel Bravo Echenique, responsable de colecciones especiales. Empecemos por la bóveda. Estamos en un lugar muy particular, hecho especialmente para albergar estos documentos. Exacto. Una vez ya recuperados y traídos acá al Archivo General de la Nación, esos 2 legajos importantes para Venezuela, Latinoamérica y el mundo, de uno de los 2, por decir, principales próceres de nuestra emancipación, se construyó acá esta bóveda especial, como tú puedes ver, tecnología de punta, unos estantes adecuados con su debida caja que de alguna manera permiten la conservación de los mismos, tal como también el sistema de contraincendio, pues, que es un sistema guardado para cualquier contingencia. Para cualquier contingencia, un sistema que de alguna manera, al haber algún problema, él se dispara, tiene 2 bombonas de gas presurizado, que es incoloro, no es dañino para ninguna ocasión al documento y de alguna manera absorbe rápidamente cualquier tipo de novedad que ocurre en la bóveda. ¿Ha habido alguna emergencia en la bóveda desde que están los documentos del Libertador aquí? No, gracias a Dios. ¿Incendio, intento de robo? Nada, porque esto realmente, como tú puedes observar, los vidrios son blindados, estos vidrios que tenemos aquí son blindados, la estantería, bueno, como tú puedes ver, de tecnología de punta, aquí estamos observando cómo es el proceso que hacen los digitalizadores y las editoras, y podemos observar
que actualmente le estamos haciendo una caja de colecciones que de alguna manera, una vez ya digitalizado totalmente la colección de nuestro Libertador, que compone 287 tomos y en la actualidad llevamos 233 tomos para un 80% del proyecto, quedarían solamente 54 tomos por digitalizar. Ya todo quedaría en caja de colecciones para que no sean, por decir, manipulados por alguna persona, pues ya digitalizado y editado y todo aquello se pueden utilizar por medio de el CD. Vamos a mostrar el proceso de digitalización. Aquí estamos con trabajadoras, trabajadores del Archivo General de la Nación. Nos comentaba anteriormente el profesor Luis Pellicer que se trabaja con escáneres especiales como los que vamos a mostrar en cámara en este momento. Los llaman escáneres planetarios. Allí es posible colocar el documento y el documento queda registrado en la computadora. Bueno, aquí como tú puedes observar, estos son escáneres planetarios comprados hace 3 años desde Alemania por el Archivo General de la Nación, y ahí tiene cómo es el proceso de escaneo del mismo. El mismo escáner planetario, porque el planeo es de alguna manera plana, las luces son frías para que no dañar el documento, y ahorita vamos a hacer la prueba de cómo es el proceso de escaneo con relación al documento. No lo dijimos al principio, hay que tomar medidas especiales para estar aquí. Se trabaja con tapaboca, con bata, con guantes. Así como estamos vestidos, es la única manera para manipular y estar aquí haciendo el trabajo de digitalización. Aquí tenemos el documento, lo están escaneando y aquí lo tenemos en la computadora inmediatamente. Aquí lo podemos mostrar en la computadora. Aparece en la computadora, ahí está. Aquí, ya una vez aquí, en crudo. ¿Cuál es el siguiente paso? Ajá, el siguiente paso, de una vez ya digitalizado y pues esta computadora crudo, se pasa al otro paso que está allá, que es la edición, que se realiza una vez ya digitalizado el documento. Entonces está la edición, que es hacerle la limpieza, pues generar el documento sin alterarle ninguno de el contenido, nada, y lo más riguroso para que no, como se digitalizó el documento, no haya algún corte que por lo menos quite una palabra o una letra que después sea de alguna manera dificultoso para el investigador realizar el proceso. Estos son los documentos, una vez hecha la edición, que van a estar colgados en Internet. Sí, son la réplica, la digitalización exacta de los originales, de los manuscritos, en muy alta resolución. Eso es definitivamente esencial aclararlo. Esto no está tomado en microfilm, está tomado de los originales manuscritos que se conservan en el Archivo General de la Nación, con escáneres de muy alta resolución. Son unos escáneres de tecnología alemana que utilizan una iluminación que se conoce como LED. Es una iluminación que permite el ahorro de energía y además no genera calor. Esto es sin duda importantísimo a la hora de la preservación y la conservación de los documentos. Ahora, la idea, como bien lo explicaba el profesor Pellicer, y fue toda la polémica además con la directiva de la Academia Nacional de la Historia en su oportunidad, es que todo Bolívar esté disponible para todo el planeta. ¿Lo entendemos así? Todos los tomos estarán... ¿No solo para los investigadores o las investigadoras? No, estarán accesibles a toda la persona que quiera consultarlos. Investigadores, tanto también como público en general. El que quiera ver los originales manuscritos del Archivo del Libertador podrá acceder a ellos. En esta primera etapa presentaremos la primera sección del Archivo del Libertador, que es Memorias del General Oliari, que se compone de 54 tomos. Esto es... Ya está digitalizado, listo, editado, ya lo tenemos en la página web. Sin embargo, todavía no está disponible al público, pero ya están subidos a los servidores que tiene el Archivo General de la Nación. Ahora, la primera parte, como nos comentaba, ya está en la web, que sería las memorias del general Oliari. ¿Por qué se decidió empezar por las memorias del general Oliari? Usted nos hablaba de que el Archivo del Libertador está constituido por 8 colecciones. Sí, el archivo está agrupado en 8 colecciones
comenzamos por Memorias del General Oliari, porque sencillamente es la primera sección del archivo. Así estaba. Sí, hemos querido respetar el orden que ya tenía el archivo del Libertador, ello en vista de que hacer un nuevo orden del archivo implicaría un gran inconveniente a los investigadores, tendríamos que alterar todas las referencias en cuanto a citas, de modo que es bastante complejo hacer ese trabajo. Así que nosotros sencillamente nos planteamos respetar la clasificación que ya poseía el archivo y por ello decidimos comenzar con Memorias del General Oliari, que además hay que decirlo, es una de las secciones más importantes que tiene el archivo. ¿Por qué es una de las más importantes en su opinión como historiador? Mira, es la más importante, considero yo, porque Daniel Florencio Oliari fue edecán de Bolívar, fue amigo, colaborador entrañable del Libertador, y una vez que el Libertador muere, se dedica apasionadamente a compilar la mayor cantidad de documentos del proceso de independencia. Oliari conoció a muchísimos de los próceres que participaron en la Revolución de Independencia, de modo que pudo a través de ello obtener documentos valiosísimos para completar su colección. Oliari logró morir. Sería un cronista excepcional de la Guerra de Independencia, visto así. Sin duda, sin duda. Y él se lo planteó de esa manera. Él dijo, yo seré una de las personas que más recoja información, que más compile documentación para mostrar a las futuras generaciones estos actos tan gloriosos que hemos alcanzado y proyectar además la fama, la trascendencia y la obra del Libertador. Eso se lo planteó Oliari y por ello su colección recoge documentos muy, muy valiosos. Una vez digitalizados, vamos a mostrar algunos, que además se lo prometimos al pueblo venezolano con este programa especial. Una vez digitalizados y editados los documentos, son guardados en estas cajas especiales que tenemos entendido que son hechas también por trabajadores de la institución. De la institución, sí, la encargada de conservación, la señora Lidy Serrán, es una señora especialista en hacer ese tipo de cajas para el resguardo de los documentos, a su vez también hacer un trabajo de si el documento original está dañado, ella lo restaura tal cual como estaba. Realmente impresionante. ¿Han tenido que hacer restauración de algún documento de Libertador? Actualmente no hemos tenido y esperemos no tener. Si habrá algunos detalles, bueno, ya pasará al espacio adecuado a donde se hace ese trabajo y allí una vez se haga, si no lo hemos digitalizado, primero le hacemos ese trabajo para después digitalizarlo para que se vea realmente cómo está su contenido. Ya aquí, bueno, como te dije anteriormente, ya ahí no se tocará más una vez ya digitalizado y editado, no se manipula más el documento. Las colecciones no se van a manipular más. Hasta ahora llevamos 6 colecciones ya digitalizadas, que son, como te dije anteriormente, los 233 tomos. Vamos por la colección de José Rafael Revenga, ya quedarían 3, que es Parrapero y París del Gallego, Muñoz Tebar y una colección que está de Fugade. Entonces, ya para el mes de... ¿Para cuándo se complenaría? Para el mes de noviembre ya tenemos completado eso. Nosotros comenzamos a hacer este trabajo de digitalización en octubre del 2010 y tenemos pautado para poner ese aproximado de noviembre, culminar totalmente la digitalización. Ahorita llevamos 170 tomos editados. Ya no es decir, la digitalización y la edición, los dos procesos completos. Exacto, sí, porque aquí de una vez no nos paramos. Se digitaliza el tomo y una vez pasa edición para de alguna manera ir agilizando eso. Y posteriormente, como lo decía Félix, que lo primero que se puso en la web para respetar ese orden, vamos a ir anexando de acuerdo a cuando se le haga el trabajo a cada colección, anexándose a la web. Ahora, con respecto al documento como tal, ¿cuánto tiempo más de vida podrían tener esos documentos que estamos mostrando en cámara? Mira, con las condiciones digital tienen vida eterna, sí. Pero el documento original.
pero con las condiciones adecuadas de preservación y conservación, que son las que garantiza la bóveda aquí del Archivo General de la Nación, mira, yo me atrevería a decir que estos documentos pudieran permanecer acá por 200 años más. Es decir, esperamos que esto sea un testimonio de la lucha de independencia y que más adelante albergará posiblemente, quien quita, los documentos de nuestra revolución bolivariana. De los documentos del Libertador, quizá los más conocidos o los que se consideran más relevantes del Libertador como estadista, como pensador de la independencia y creador de la teoría de la independencia hace 200 años, ¿cuál no se encuentra en esta bóveda? Mira, Porque está desaparecido, sí, la Carta de Jamaica. sí, hay varios documentos que nos alberga el Archivo del Libertador, entre ellos la Carta de Jamaica, pero hay también un documento importantísimo que es el proyecto de Constitución para la República de Bolivia, que redactó Bolívar en el año 1826. Este documento Bolívar se lo envió a Antonio José de Sucre en Bolivia. Sucre recibe el documento y hace algunas anotaciones con su puño y letra. Entonces te podrás imaginar el valor que este documento tiene. ¿Y dónde está? Está ahorita en Estados Unidos, en la Universidad de Bloomington. Está resguardado por ellos. No sabemos a ciencia cierta cómo fue a dar el documento allá, pero este es un documento sumamente valioso que sería sin duda una pieza invalorable dentro del Archivo del Libertador. Pero así como ese, hay algunos otros documentos que no están dentro del Archivo del Libertador. Sin embargo, muchos de los más importantes, por suerte, están en el archivo. Vamos a mostrar uno en particular que tiene una gran importancia y es el discurso de Angostura, sí. Una gran importancia política, incluso, bueno, usted como historiador lo puede decir mucho mejor que yo para el análisis y la interpretación del presente. Claro, el discurso de Angostura es sin duda el documento político más importante del Libertador. Hay, por supuesto, otros documentos importantísimos como el Manifiesto de Cartagena, la misma Carta de Jamaica, pero el discurso de Angostura encierra una importancia vital porque él es el que da esa primera proyección de la integración americana. A través del discurso de Angostura es que Bolívar inspira a los diputados del Congreso, no solo de Angostura, sino el que 2 años después se realizará en Cúcuta, que es el que sanciona la nueva Constitución que da, digamos, fuerza legal a la Gran Colombia. Vamos a mostrar el documento que lo tenemos aquí. Recordamos que son documentos muy delicados que deben ser manipulados primero por personas que saben hacerlo y en segundo lugar, además, con las condiciones del caso, con el equipamiento del caso. Bien, lo que tenemos de la parte izquierda es una nota que agregó el capitán James Hamilton. ¿Por qué? Porque esta versión manuscrita del discurso de Angostura fue redactada por el Libertador y se le hizo entrega al capitán James Hamilton para que hiciera la traducción al inglés del documento. Hamilton hizo la traducción y logró conservar para sí el manuscrito. En 1976, uno de sus descendientes logró donar el documento a la nación y hoy día es uno de los tesoros, documentos más preciados. Es un tesoro invalorable dentro del archivo del Libertador. Vamos a buscar la última página, el cierre de ese discurso, para que usted lo pueda compartir con todo el pueblo venezolano. ¿Esa es letra del Libertador o es de un secretario del Libertador? Es letra del capitán Jacinto Martel. Secretario. Sí, era secretario del Libertador, además, de uno de los oficiales de alto rango que acompañó a Bolívar en sus campañas, sobre todo en Guayana. ¿Entiende la letra? ¿Nos lo puede leer? Sí, seguro. Vamos a acercar. Dice, permíteme acercar un poco el manuscrito, dice: el Congreso de la República de Venezuela está instalado. En él reside desde este momento la soberanía nacional. Todos le debemos obediencia y fidelidad. Mi espada y la de mis ilustres compañeros de armas sostendrán su augusta autoridad. ¡Viva el Congreso! Se exclama hasta por tercera vez, dice al final. Es decir, repitió la expresión 3 veces. ¡Viva el Congreso! ¡Viva el Congreso! Con ello quedaba decretada nuestra soberanía nacional.
Hay otros documentos, además usted nos comentado ambos en esta entrevista, que se empezó con la digitalización de la colección de Daniel Florencio Boleri y de Can del Libertador. Y estos son lo primero que vamos a encontrar las usuarias y los usuarios que busquemos a Bolívar en Internet una vez que esté disponible el archivo. Sí, fíjate, la sección Memorias de Oliari está ordenada de un modo en que se le dio prioridad a aquellos próceres más importantes. Entonces, el tomo 1 de la sección Memorias de Oliari contiene las cartas de Sucre para el Libertador. Entonces, sin duda, uno de los tomos más importantes del archivo del Libertador. En él encontramos de antemano el primer documento, que es el resumen sucinto de la vida del general Sucre. Esto es un documento escrito con puño y letra del capitán Jacinto Martel, redactado por el Libertador. Ahora, ¿por qué tal importancia este documento? Pues por, primero, su contenido y segundo, el contexto que lo envuelve. ¿En qué contexto fue escrito? Fue escrito entre enero y febrero de 1825. Esta fecha trae a colación otra sumamente importante, que es el 9 de diciembre de 1824. Ese día se sucede la batalla de Ayacucho, donde el genio militar de Sucre se cubrió de gloria y logra la derrota definitiva del ejército español en las tierras del sur. De modo que Bolívar, en homenaje a este gran logro militar, decide redactar como homenaje la biografía del general Sucre. ¿De cuántas páginas? Mira, este tiene, si mal no recuerdo, algo así como 16 páginas en el manuscrito original. ¿Y fue escrito estando vivo el mariscal Antonio José de Sucre? Sí, fue escrito en el año 25, todavía tendría 5 años más de una importantísima y destacada vida política. Es apenas los inicios de su gran consagración. A partir de ahí Sucre pasa a Bolivia, es presidente de Bolivia y de modo que ese documento encierra una importancia vital porque es un documento que habla del momento más grande, tanto político como militarmente, de ambos próceres, tanto de Bolívar como de Sucre. ¿Hay algún documento, si está disponible en este tomo, escrito, manuscrito del Libertador? No, en el tomo 1 no, porque los primeros 13 tomos del archivo del Libertador son cartas para Bolívar. Las cartas de Bolívar a otras importantes figuras de la independencia están contenidas en los tomos 41, 42, 43, 44 y 45. Pero los primeros 14 tomos son las figuras más importantes de la independencia escribiéndole al Libertador. Nos quedan 2 minutos, nos vamos a tomar. Quisiéramos pedirle si es posible mostrar algún documento manuscrito del Libertador, también para que nuestro pueblo pueda verla, al Libertador de su puño y letra, si es posible mostrarlo en cámara. Y sabemos que nos quería comentar también otro documento de gran importancia que está en este tomo, la despedida de Antonio José de Sucre del Libertador. En este mismo tomo está otro documento que es el contraste de este documento, es decir, este documento es el momento cumbre de la vida política y militar de Antonio José de Sucre y del Libertador Simón Bolívar, pero en este mismo tomo, en el folio 526, se encuentra la última carta que le escribió el mariscal de Ayacucho al Libertador. Por supuesto, esto hay que tratarlo con la delicadeza que amerita el caso. Si buscamos el folio 526, esto que vemos acá es la letra de el propio mariscal de Antonio José Sucre, quien escribía casi todas las mañanas. Hay testimonios de que Sucre escribía hasta incluso en altas horas ya de la madrugada. Él directamente, Él, sin de dictar. su propio puño y letra. Esta es la última carta que le escribió el mariscal de Ayacucho al Libertador. Ambos se encontraban en Bogotá. Ese día Sucre parte para Ecuador, mientras Bolívar lo hace hacia el norte con miras a posiblemente residir en Francia. De modo que esta es una carta que encierra un valor importantísimo, un valor además sentimental. Sucre expresa ahí palabras bastante sentidas acerca del afecto y la ternura y la admiración que siente por el Libertador. Un mes después se sucede el lamentable suceso de Berruecos y es cometido el asesinato de Sucre. De modo que este tomo
encierra la vida de ambos próceres y esa unión fraternal que los distinguió a lo largo de su gesta de independencia. Y va a ser el primero que vamos a tener a disposición las usuarias y los usuarios. Bueno, nos quedaremos pendientes con el documento que podamos mostrar en una próxima ocasión, manuscrito de nuestro libertador Simón Bolívar. Solo nos resta despedirnos, agradecerles por esta oportunidad realmente excepcional para el Sistema Nacional de Medios Públicos de poder ingresar a la bóveda donde se cuidan los documentos del generalísimo Francisco de Miranda y del libertador Simón Bolívar. Lo último que les preguntaríamos es si se sienten satisfechos como historiadores, como investigadores con el trabajo que han hecho. Bueno, realmente sí, porque este es un logro del gobierno bolivariano en maxificar la información, pues democratizarla, que nos llegue a cada uno de nuestros venezolanos en el último rincón del país, no solamente a los venezolanos, latinoamericanos y del mundo, y con esto saber cómo fue que ellos realizaron esta gesta libertadora del continente americano. Y mira, y realmente bueno, que cuando esto salga a la web, que realmente está a disposición de todo, investigadores particulares, que esto realmente lo vean para enriquecer más nuestra pueblo venezolano en cómo es esa historia que realizaron nuestros libertadores. Feliz Jorge. Mira, satisfecho y por supuesto orgullosísimos de participar de un proyecto tan ambicioso en lo que respecta a la historia no solo de Venezuela, sino continental, de llevar al pueblo venezolano la historia en los caudalosos ríos de tinta que sus propios protagonistas se encauzaron en papel y que hemos tenido el honor, la honra de poder participar de esto. Ha sido sencillamente maravilloso y creo que será un legado importantísimo de la Revolución Bolivariana hacia nuestro pueblo. Muchísimas gracias a ambos, gracias a todas las trabajadoras y los trabajadores del Archivo General de la Nación, no solamente de esta bóveda en particular en la que nos encontramos, sino de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura también, en particular al ministro Pedro Calzadilla, que nos ha permitido esta excepción de estar aquí el día de hoy, también al profesor Luis Pellicer, director del Archivo General de la Nación. Nos despedimos, ponemos punto final a este programa especial por el día de hoy. Agradecemos a todo el equipo de Venezolana de Televisión, Sistema Nacional de Medios Públicos, el agradecimiento también para todas y todos ustedes. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad con la imagen de la última correspondencia conocida, como bien lo comentaba Félix Ojeda, del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, a nuestro libertador Simón Bolívar. Y además debe ser muy cuidadoso debido al material del que se trata. Tenemos unos escáneres que son unos escáneres especiales, llamamos escáneres planetarios, y con ese el equipo de digitalización ha, digamos, avanzado ese 70%, pero además de eso, después de digitalizar hay que limpiar la imagen de manera que quede la edición tal como está en el original, que es el trabajo de edición. Aparte de eso, nosotros hicimos la digitalización en OCR, es decir, como texto, de varias colecciones de escritos del Libertador que fueron publicadas por diferentes instituciones. Por ejemplo, Escritos del Libertador, que es un trabajo que hizo en principio la Sociedad Bolivariana y después la Academia Nacional de la Historia. Son 33 tomos, eso los digitalizamos en OCR, pero implica también un trabajo de cotejo con los originales y después de corrección para su publicación. Los archivos del Libertador van a estar disponibles en Internet, como los del General Miranda, generalísimo. Así es. Ya estamos trabajando, ya incluso tenemos la página web, la tenemos todavía, digamos, en los servidores internos del archivo, es decir, que no está todavía en el ciberespacio, pero que yo creo que pronto podría estar. Allí tenemos cerca de 12.300 y tantos documentos transcritos. Del Libertador. Del Libertador, y tenemos toda la colección Oliari, es decir, las fotografías de los documentos que están en la colección Oliari, que son cerca de 34. El archivo del Libertador. ¿En qué estado se encontraba el archivo de Bolívar? Vamos a decir que estaba
en resguardo, en buen resguardo, en una bóveda, lo cual estaba en un ambiente, por decir, adecuado pues para los mismos. Pero como se conoce que el ente rector en materia archivística de Venezuela es el Archivo General de la Nación, y las condiciones aquí, se hizo una bóveda especial para resguardar los mismos. Actualmente, bueno, se encuentran en la bóveda con las condiciones adecuadas para resguardar esa documentación. Le preguntamos a Félix Ojeda, también como historiador e investigador, ¿qué cosas han encontrado en el archivo del Libertador que quizá las venezolanas y los venezolanos no conocemos tanto? Mira, es mucho la documentación, muchísima la documentación que contiene el archivo del Libertador. Por desgracia, el acceso, como dice Carlos, era muy restringido. Los historiadores estábamos, digamos, frenados a la hora de poder consultar el material. Había sí, existen varias colecciones impresas en las que uno puede acceder a la documentación. Sin embargo, bueno, los que nos especializamos, los que gustamos de trabajar con documentos, preferimos trabajar siempre con los originales. Y en ese caso era difícil el acceso. Era dificilísimo el acceso mientras estuvieron a cargo de la Academia Nacional de la Historia. Lo que estamos haciendo en estos instantes es que vamos a mostrar la documentación que no ha sido tan difundida del Archivo del Libertador. Estamos comenzando por Oliari, que sí es... ¿Cuántas colecciones incluyen el Archivo del Libertador? 8 colecciones, en total son 287 tomos que contiene el Archivo del Libertador. En su mayoría, las primeras 3 secciones son las que han sido más trabajadas, las que más se conocen, las más publicadas. Las otras colecciones, pues el acceso ha sido un poco más restringido, y la idea es que en lo futuro llevaremos todas las colecciones a la página web para que estén disponibles a todas las personas que quieran investigar. Las colecciones del Libertador, hablamos de documentos escritos por el Libertador, documentos dictados por el Libertador, sí, bueno, y documentos sobre el Libertador. Bolívar no tenía la costumbre de escribir mucho, él mantenía una secretaría. Muchos de sus secretarios fueron amigos muy personales, los siguieron a lo largo de su carrera, de su trayectoria. Tal es el caso, por ejemplo, de Pedro Briceño Méndez. Hay muchísima documentación del general Pedro Briceño Méndez, quien era secretario de Bolívar, pero era Bolívar quien, en la mayoría de los casos, redactaba la documentación, la dictaba, y ellos sencillamente se dedicaban a copiar los documentos. En el archivo hay también documentos sobre el Libertador. Sí, muchísimo. Por ejemplo, ¿cómo veían los realistas a Simón Bolívar? ¿Hay registro de eso? Sí, porque fíjate, la guerra de independencia no solo fue una guerra con armas, también fue una guerra de cartas. La información tenía que fluir constantemente, eso es pues obvio en todas las contiendas. De Venezuela, el equipo de Venezolana de Televisión, su programa Contragolpe, está el día de hoy rindiéndole también un homenaje al padre de la patria, nuestro libertador Simón Bolívar. Estamos en el Archivo General de la Nación. Lo que tenemos a nuestras espaldas son la bóveda que se construyó especialmente para albergar las colecciones vinculadas con nuestro libertador Simón Bolívar. Ese va a ser nuestro tema de hoy, y para poder darles más información al respecto, nos acompañan a mi izquierda el profesor Luis Pellicer, director del Archivo General de la Nación. Está con nosotros también Carlos Manuel Bravo Echenique, coordinador de colecciones especiales, y Félix Ojeda, investigador. Gracias por recibir al equipo de Venezolana de Televisión en un lugar tan especial, no solamente para las venezolanas y los venezolanos, sino también para toda la humanidad. Empezamos con usted, profesor Pellicer. Quisiéramos saber, en primer lugar, del lapso transcurrido desde que se recuperaron los archivos del Libertador que estaban en poder de la Academia Nacional de la Historia hasta este momento. ¿Qué se ha hecho? Bueno, se recuperó el archivo del Libertador y también el archivo del generalísimo Francisco de Miranda en el año 2010. De allí en adelante, el equipo del Archivo General de la Nación emprendió las tareas, primero, de digitalización de los originales del Archivo del Libertador, que, digamos, de eso no había nada avanzado en el país. Había unos microfilm por ahí que se ven en muy malas condiciones, pero ya tenemos más del 70% digitalizado. Eso es un proceso que, digamos, un proceso largo, minucioso, con imágenes que tenemos digitalizadas.
Le preguntamos a Bravo Echenique en qué condiciones recibe el Estado venezolano, el gobierno nacional, los archivos del Libertador, las colecciones que comprenden el archivo del Libertador. Bueno, una vez ya por orden presidencial de nuestro comandante Hugo Chávez Frías, con el decreto 7375, se procede al rescate de los mismos, lo cual se comisionó. ¿Por qué habla de rescate? Como si los documentos hubiesen estado secuestrados. Bueno, te lo digo porque el acceso en parte de ese legado histórico era de alguna manera un poco restringido con relación al horario y todo aquello. Cuando estaban en la Academia Nacional de la Historia. Una vez que se hizo ese anuncio, se nombró una comisión integrada por el entonces ministro de Cultura Farruko Sesto, la viceministro, la profesora Carmen Borges, y el viceministro Pedro Calzadilla, que es el actual ahorita ministro de Cultura. Bueno, ahí se hizo esa articulación y se procedió a nombrar por parte del Archivo General de la Nación 10 integrantes para que se hiciera ese inventario con relación a... ¿Usted formó parte del equipo que hizo el inventario? Yo formé parte del inventario y ahí se cotejó folio por folio, se numeraron y se vio el estado con que se encontraba